Ustedes recordarán que tenemos un par de domingos que hemos comenzado meditando en lo que significa el verso 4 en la parte específica donde el apóstol Pablo dice el amor no es jactancioso. Hemos tenido la oportunidad de estar estudiando acerca del amor, el amor que es paciente, según el inicio del verso 4, el amor que es bondadoso, el amor no tiene envidia, y hemos llegado ahora a meditar en la escuela dominical sobre lo que significa que el amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso, se ha convertido en nuestro enfoque de estudio durante los últimos domingos en la escuela dominical. Porque sin duda hay algo importante que tenemos que prestar atención aquí. No es una frase más, no es simplemente una línea más que está ahí para complementar alguna parte anterior de la palabra, sino que se trata de una contundente declaración, una afirmación que no da lugar a rodeos y que no da lugar a que podamos nosotros acomodarnos o desviarnos en cuanto a un entendimiento correcto de la palabra. ¿Qué pues significa que el amor no es jactancioso? Y al estudiar la palabra jactancia, el origen, la raíz de esta palabra en el original, nos dimos cuenta que tiene que ver con una búsqueda de reconocimiento, con una búsqueda de poder presentarse ante otros como alguien superior. Algo que de alguna manera viene a traer la otra cara de la moneda con respecto a precisamente la definición anterior o la afirmación anterior. El amor no tiene envidia. Mientras que por una parte existe esa tentación o existe esa posibilidad de que la persona pueda practicar un amor que continuamente está mirando lo que otros tienen, envidiando lo que otros tienen. Por otra parte, también tenemos la realidad donde puede haber aquella persona que practica algo que tal vez no está viendo desde una perspectiva, vamos a decirlo, desde fuera, no está envidiando de abajo para arriba. Una persona no está envidiando algo que otro tiene, sino que desde arriba está buscando posicionarse como superior. Es decir, una jactancia, una perspectiva que de alguien, por alguna posibilidad, ya sea económica, material, de algún don, de algún talento, alguna posición que tiene en el trabajo, le permite poder ver, digamos, precisamente como inferiores a todos los demás. Es triste. Pero esto es precisamente lo que el apóstol Pablo busca, que nosotros podamos prestar atención para evitar y poder delimitar lo que significa genuinamente una práctica basada en amor. Mis hermanos, no podemos pretender no ser afectados por tantas situaciones que surgen a nuestro alrededor, ni tampoco podemos evitar o ignorar aquello que a todas luces es visible en nuestro mundo. La necesidad de poder, la necesidad de poder recibir reconocimiento y aplauso es una tentación no solamente para políticos, no solamente para artistas, músicos, cantantes, actores. No es una situación solamente que se presenta para cierto estilo de vida o ciertos tipos de personas que tienen visibilidad o que tienen grandes números de seguidores. Como desde el principio lo hemos mencionado, tenemos una facilidad para marearnos nosotros, como comúnmente se dice, al estar puestos sobre un ladrillo. Imaginarnos nuestro propio palacio. Imaginarnos que nosotros hemos logrado algo, que tenemos algo, que cumplimos o que tenemos ciertas posesiones, ciertas aptitudes, ciertas habilidades, y que éstas nos permiten poder posicionarnos y ver al hermano por encima del hombro. Lo que estudiamos la semana pasada es que primeramente, si queremos combatir contra cualquier indicio de jactancia en nuestra vida, tenemos que recordar lo que hemos recibido de Cristo. Debemos de recordar nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo, por qué es que ahora podemos tener la esperanza de no practicar la jactancia y no vivir de esa manera.
¿Qué es lo que hemos recibido nosotros de parte del Señor? Amor, consuelo, comunión en el Espíritu, misericordia y un afecto entrañable. Y esto lo veíamos a la luz de Filipenses capítulo 2, verso 1. La semana pasada estudiábamos precisamente este pasaje, que es una antesala a una preciosa sección que algunos afirman que se trata de un himno de la iglesia primitiva, donde a partir del verso 5 y hasta el verso 11 de Filipenses 2 se exalta a la persona de Cristo. Pero en esa antesala, justo antes de llegar a esa sección del verso 5 al verso 11 de Filipenses capítulo 2, los primeros 4 versos sitúan a la audiencia, y en este caso a la iglesia de Filipos, a poder entender lo que significa la verdadera humildad y lo que significa realmente el poder situarnos bajo un entendimiento correcto de la manera en cómo podemos combatir la jactancia, la soberbia. Hemos recibido mucho de Cristo y es lo que el apóstol Pablo menciona ahí en el verso 1. Les animo a que puedan ir con sus Biblias ahí porque estaremos estudiando en esta mañana el verso 3 y el verso 4. Pero simplemente a manera de repaso, el verso 1 nos ayudaba a poder darnos cuenta precisamente todo lo que hemos recibido de Cristo, todo lo que hemos recibido de Dios. ¿Cómo no podemos ser malagradecidos? Pues hemos recibido tanto que nuestras vidas han sido transformadas. Si es que genuinamente tenemos comunión con el Espíritu, si es que genuinamente hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios capítulo 1. Verso 2 de Filipenses capítulo 2, completad mi gozo, veíamos la semana pasada, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando hablamos de unidad en las Escrituras, inevitablemente hablamos de amor. El apóstol Pablo lo denomina ahí en su carta a los Colosenses como el vínculo perfecto, el vínculo de la unidad. Es el amor. Eso que hemos estado estudiando a lo largo de los últimos domingos durante nuestras mañanas aquí en la escuela dominical. Lo que significa genuinamente el amor es aquello que permite que el cuerpo de Cristo pueda estar genuinamente unido y, en palabras de nuestro Señor Jesús, que otros puedan ver e identificar que somos sus discípulos, pues nos amamos los unos a los otros. Un amor que no es jactancioso. Un amor que caracteriza a la iglesia de Cristo es ese amor que permite que sus miembros, cada uno de ellos, no tenga la necesidad de sentirse en una posición superior a su hermano. No tiene la necesidad y no ve como una prioridad, sino al contrario, como una amenaza a la unidad, el que quiera comportarse de manera jactanciosa. Va en contra de la unidad, va en contra del propósito de la iglesia, va en contra del testimonio de lo que significa esto para la iglesia con respecto a su testimonio con otros. Y hablábamos también en un sentido cómo esto debe permear tanto aquel joven, aquella joven tal vez que en este momento está con el deseo de poder casarse en un futuro. Bueno, entender que su vida, que esa unidad a la que debe de estar persiguiendo y ese amor que debe estar practicando, permite que pueda observar y darse cuenta que está completo en Cristo, que está satisfecho en su palabra, que encuentra edificación en la palabra que recibe, pues está siendo alimentada su espíritu, su alma, pero de la misma manera tiene eso para poder dar a otros y no necesita de algo más. Y es que es algo que recurrentemente pensamos y en ocasiones hasta nos llega a afectar la manera en que el mundo piensa. Cuando el mundo nos dice que la persona debe de llegar al matrimonio entendiendo que su media naranja lo va a complementar, que la otra persona va a llenar aquello que necesita ser llenado en su corazón. Y créanme, hermanos, que esto está completamente ajeno de la realidad, por más lindo y sentimental y bonito que se escuche. Pues nosotros, como hijos de Dios, no venimos al matrimonio incompletos esperando que alguien más sacie aquello que solamente Cristo puede saciar. Nosotros no buscamos convertir a la otra persona en un ídolo, de manera que esperemos que ese ídolo satisfaga lo que necesitamos. Nosotros venimos entendiendo que el amor que se nos ha sido dado es un amor sacrificial. Y el llegar al matrimonio implica una linda oportunidad para poder negarnos y de manera sacrificial, practicando un amor que es paciente, bondadoso, que no tiene envidia y no es jactancioso, modelar lo que significa genuinamente
un liderazgo bíblico en el caso del hombre. En el caso de la mujer lo mismo con respecto al cuidado de su hogar y a la sumisión. Pero si ya estamos ahí precisamente en el contexto del matrimonio, con mayor razón, esto que debe unirnos con esposo o esposa, el hecho de ser una sola carne permite que el amor sea precisamente este vínculo perfecto, este vínculo de unidad y esta oportunidad para no mostrar ningún indicio o algún indicio de jactancia, de envidia, de falta de paciencia. Y es por eso que en esta mañana, en los minutos que nos restan, la intención es poder acercarnos al verso 3 y verso 4. Porque entendiendo nuestra identidad, entendiendo lo que dice, por así decirlo, tu pasaporte, entendiendo lo que dice la licencia, ustedes recordarán que en la licencia de manejar hay tipo de clase de conductores, ¿verdad? Si eres un conductor para una motocicleta, si eres automovilista, si puedes manejar ciertos camiones más grandes, bueno, eso te identifica y te da esas descripciones de lo que puedes hacer con esa licencia. Bueno, ahora en Cristo, entendiendo esto, entendiendo quiénes somos, entendiendo cuál es la descripción de tu identidad en Cristo, ahora es necesario poder saber cómo debemos actuar, cuál debe ser la prioridad. Y el apóstol Pablo no se anda por las ramas, no busca distraer o venir a atender alguna otra situación, sino que va directo al grano. Y por eso es que en el verso 3 y en el verso 4 nos enseña que a raíz de nuestra identidad en Cristo, la manera para combatir la jactancia implica poner manos a la obra y actuar. En otras palabras, vivir de cierta manera. Vean conmigo ahí a partir del verso 3 en Filipenses capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí empieza a ponerse muy interesante. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? ¿Qué acaso piensa que de alguna manera el pensar en el otro traerá algún beneficio para mi alma? ¿Quién va a ver por mí? Dirán algunos. Si yo suficiente tengo con pensar y resolver mis propios problemas, ¿en qué momento me voy a poner yo a pensar en el otro? Bueno, nuevamente, a la luz desde una perspectiva secular, todo esto tiene sentido, así como les hablaba hace un momento acerca de las motivaciones para llegar al matrimonio y cómo se nos habla del sentimiento y de una media naranja y esto y el otro. Ahora acá, pues de igual manera, parece ser que podemos tener una fachada donde puede ser aceptable el pensar y decir, pero si yo tengo que ver por mí, ¿quién más va a ver por mí? ¿Cómo es que yo voy a estar preocupándome por el otro? Suficiente tengo con mi trabajo que me consume hasta 12 horas. El apóstol Pablo es contundente en su afirmación. Y aunque no tendremos la oportunidad de estudiar a partir del verso 5, él busca y apunta directamente al ejemplo de Cristo para que cada uno de nosotros, lejos de empezar a apuntarnos y decir, mira cómo él no lo hace, mira cómo él no, mira cómo él falla. No se trata de estar buscando excusas y justificaciones. Se trata de poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe y poder calcar, seguir sus pisadas para su gloria, pues ahí, en él, en su ejemplo, es donde encontramos este perfecto patrón de conducta. Nada hagáis por contienda y por vanagloria. Así comienza el verso 3. ¿Cómo vivimos a la luz? ¿Cómo vivimos la unidad cristiana? Una vez que entendimos la identidad y lo estudiamos la semana pasada, ahora nos toca vivir aquello que lo que somos, vivir de acuerdo a lo que somos. Y empieza el apóstol Pablo diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Queremos combatir la jactancia y queremos identificar cómo practicar un amor que no es jactancioso. Tenemos que comenzar por hacer a un lado el egoísmo. Eso es lo que tiene que ver con la contienda. La palabra en el original nos apunta precisamente a el egoísmo. De hecho, Biblia de las Américas lo traduce también de esa manera. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. ¿Y qué es el egoísmo? ¿Cómo entendemos el egoísmo? Como una ambición personal. Como una ambición personal. Como una búsqueda de estar buscando hacer las cosas de cierta manera a mi antojo, y es precisamente lo que produce y lo que traerá lo que la palabra también es traducida en Reina Valera, la contienda. Si tenemos dos bandos y ambos bandos
nos empiezan a decir que debemos dirigirnos en la dirección contraria, es decir, por una parte unos dicen vamos para la derecha y otros dicen vamos para la izquierda, y ellos comienzan a presionar al conductor y todos vamos en este mismo autobús, pues evidentemente va a haber contienda. Y el apóstol Pablo dice, nada hagáis. Por supuesto, el contexto nos habla de estar persiguiendo una unidad. Lo hemos visto a lo largo del contexto que estudiamos la semana pasada, versículo 27 del capítulo 1. ¿Cómo debe comportarse aquel hijo de Dios de una manera digna del evangelio de Cristo? Y cuida sus palabras, cuida sus conductas, cuida su porte, cuida lo que escucha, cuida su corazón. Dice el apóstol Pablo ahí en el verso 27, de manera que si vaya a veros o permanezca ausente, yo pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes, otra vez la palabra unánimes, por la fe del evangelio. Vean cómo cuando hablamos de amor inevitablemente aparece en la fórmula el ser unánimes, la unidad. La unidad aparece y el concepto de unidad, el concepto de un solo cuerpo, de ser uno, aparece inevitablemente cuando hablamos de amor, porque es algo que viene de manera natural. Porque no es algo que vaya a permitir que existan los conflictos. Este lenguaje que nos apunta mucho a escenas de guerra, a este tipo de lenguaje bélico que se le conoce. El hecho de que nosotros vemos que el hecho de luchar, de comportarse de una manera digna, de estar en un mismo espíritu, implica un esfuerzo, implica que nos puede agotar, que nos puede cansar, que no todas las mañanas vamos a estar dispuestos a morir a nosotros y hacer a un lado nuestro egoísmo, no. A veces va a empezar el día con todas las ganas de poder explicarle a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, que la silla debe ir puesta de este lado. Y ahí es donde va, porque ahí me enseñaron a mí cómo se debe poner. Y por la otra parte la persona dice, no, es que la silla debe ir del otro lado. Y a veces unas mañanas tal vez, pues, voy a ser tentado a luchar más para que la silla esté donde yo quiero. O a lo mejor en ejemplos más comunes, ¿verdad? Voy a dejar destapada la pasta de dientes. Y yo sé que eso molesta a la otra persona y se me olvida y se hace ahí un mugrero, ¿verdad? Pero la verdad es que a uno no le interesa tanto, a otro sí le interesa. Si el jabón está en una parte, si el shampoo está en otra parte. Y yo sé que todos estos son ejemplos como del matrimonio, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia, no se diga, también pasa. Algunos dirán, mira, las sillas debieron haber estado acomodadas allá, las bocinas deberían estar acomodadas allá atrás, este debería estar acomodado en un lado, la cámara no debería estar ahí. Todos tenemos opiniones diferentes, todos tenemos manera de ver las cosas diferentes, pero eso puede conducirnos precisamente a la contienda cuando se convierte en una ambición personal y cuando se convierte en una molestia y cuando nos dejamos dominar precisamente por nuestras pasiones. Cuando dejamos de perder el enfoque y darnos cuenta, pues sí es cierto, ¿verdad? Si el jabón está ahí o no está ahí, si el shampoo está ahí, ¿qué me cuesta tapar la pasta de dientes? ¿Qué me cuesta hacer? Pero es que el pecado nubla a mis hermanos. El pecado nos nubla por completo, nos hace sus esclavos y nos hace llegar en casos y en situaciones sumamente ridículas. Que en ocasiones tiene que venir otra persona o otra persona explicándonos la palabra de Dios para darnos cuenta lo mal que estamos. La contienda viene a raíz del egoísmo, viene de esta misma idea. Y la vanagloria, bueno, ¿qué podemos decir de la vanagloria? Un orgullo, una ambición excesiva, literalmente algo que es hueco, vacío, efímero. Cuando hablamos de vanidad a la luz de Eclesiastés, este vapor, esto que se va, recuerdan ustedes ahí a Salomón hablando de cómo todo es vanidad, cómo todo en esta tierra nos apunta a darnos cuenta que es este vapor, esa palabra en el hebreo nos apunta precisamente a entender esto, algo que se desvanece, que no podemos tomar con nuestras manos, que se va, que se escapa, que no podemos controlar. Hay una gloria vana, hay una gloria vacía. Pero ¿sabes algo? Esta gloria vana y esta gloria vacía es algo que está ahí en nuestras mentes y es una tentación continua. Porque como les mencionaba hace un momento, el reconocimiento, el aplauso, no es solamente una tentación para las personas más conocidas de nuestra sociedad, no solamente se trata para los políticos, que muchas veces decimos, es que ellos se alimentan del aplauso. No nada más es algo que les afecta a ellos, mis hermanos, es algo que nos afecta a todos.
Pues si algo buscamos en ocasiones, cuando somos guiados por nuestros pecados, es la aceptación de la gente por encima de la aceptación de vivir una vida agradable delante de Dios. Esto es lo que sucedía precisamente con los religiosos del tiempo de Jesús. Recordarán ustedes ahí Mateo capítulo 23, si tienen sus Biblias pueden ir. Si no, yo les voy a leer ahí a partir del verso 5 de Mateo capítulo 23. Hablando Jesús de los escribas y los fariseos, apunta algo muy importante, verso 3 de Mateo 25. Haced y observar todo lo que los digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y a partir del verso 5 nos describe precisamente lo que estaba detrás de la conducta de los escribas y los fariseos. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el hogar de honor en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Estos hombres eran sumamente respetados en aquel momento y tenían sus seguidores. Yo sé que tú y yo leemos la Escritura y los vemos rápidamente, los tachamos como los enemigos, como los antagónicos y pensamos que no hay nadie siguiéndolos, pero en la realidad es que en ese contexto la gente estaba sorprendida y la gente respetaba a estos líderes religiosos y por lo tanto Jesús, quien conoce los corazones, nos permite que podamos ver un poquito de lo que hay ahí adentro. ¿Y qué es lo que podemos ver que hay dentro del corazón de estos hombres? Una obsesión por recibir el reconocimiento de otros. ¿Qué es lo que produce la vanagloria? ¿Qué es lo que produce una obsesión por el ser reconocidos? ¿Qué es? ¿Cuál es el premio de esta conducta? Temporalmente, halagos, aplausos, lo que nuestra carne quiere. Pensar solo en lo terrenal, pensar solo en esta tierra, pensar solo en la gratificación rápida. Esta mentalidad de microondas, ¿verdad? Que queremos meter algo ahí en el microondas, ponerle 20 segundos y que salga preparada la sopa, ¿verdad? Si se pudiera. A lo mejor se le tiene que poner 2 minutos, 3 minutos, pero lo que queremos es algo rápido comparado a lo que significaría o lo que significa encender una estufa. Y así vivimos con esa tentación continua de satisfacer nuestra necesidad, nuestros deseos de manera rápida, de manera fácil. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y es algo que el apóstol Pablo le recuerda a los Gálatas cuando les dice, no nos hagamos vanagloriosos, no nos hagamos personas, ni pensemos nosotros como piensan los de esta tierra, irritándonos unos a otros. ¿Te das cuenta cómo la vanagloria te conduce, te posiciona tu corazón en una sola dirección, con una sola meta y con un solo objetivo, el poder recibir el reconocimiento de otros? Y ahí va encaminada la persona porque está anhelando su reconocimiento, está anhelando el aplauso y en ocasiones, tal y como lo dicta el manual de cómo vivir de acuerdo a las leyes de este mundo, el fin justifica los medios. Yo creo que esa es una de las frases insignia que forma parte de el manual para ser exitoso de acuerdo a esta tierra, ¿no? Que podríamos también denominarlo el manual para ir camino al infierno. El fin justifica los medios. Dejar de pensar en cualquier otra cosa y tener un objetivo en mente y conducirte en esa dirección, sin importar lo que eso cause en otros. Hay envidia, hay enojo, hay contienda, hay vanagloria. Mis hermanos, todas estas palabras, podemos decirlo de alguna manera, vienen del mismo campo semántico. Es como si fueran primos, ahí todas estas palabras. Y créanme, como hijos de Dios, de acuerdo a nuestra identidad, no podemos estar nadando en la compañía de este tipo de conceptos, de ideas, de descripciones. Dice el apóstol Pablo en el verso 3, antes bien.
No hagas nada con esto, no hagas nada que tenga que ver con esto, ni te acerques a esto. Más bien con humildad estima cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Si algo sabemos a lo largo de la Escritura, Salmo 138, es que el Señor está cercano, atendiendo a los humildes, pero al altivo mira de lejos. La humildad se convierte en algo esencial para el cristiano y también en una lucha constante contra tu carne, contra mi carne, contra nosotros mismos. Es más, en aquel tiempo, mis hermanos, en el momento que Pablo escribe esta carta a los filipenses, la humildad no era vista como una virtud. Dirán ustedes, ¿tiene sentido? Sí, claro. Vamos a decirlo así, como lo diría de una manera muy ligera, no tan acertada, pero el agachar la cabeza, ¿verdad? El bajar la cabeza nunca se ha visto como una actitud de una persona en poder, ¿verdad? De una persona con autoridad. El agachar la cabeza, el seguir instrucciones, nunca se ha visto como algo que atrae reconocimiento, grandeza, no. Porque el vivir en humildad va mucho más allá de simplemente agachar la cabeza. El andar en humildad implica una conducta continua de someterse a la máxima autoridad, al Dios excelso, todopoderoso, creador de todo, santo, santo, santo. Y lejos de doblegar nuestra rodilla ante los caprichos de otra persona, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestra vida vive para la audiencia de uno solo, el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Efesios capítulo 4, verso 2, el apóstol Pablo, escribiendo ahí a la iglesia, les dice: con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Verso 3 de Efesios 4, esforzándonos por preservar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Ahí está el vínculo de la paz. Ahí está nuevamente la palabra unidad. Ahí está la palabra mansedumbre. Ahí está la palabra amor. ¿Te das cuenta? Si por una parte yo les decía que estas palabras vanagloria, contienda, egoísmo, son relacionadas, pertenecen a este mismo campo semántico, tienen relación entre ellas. Por otra parte, acá tenemos algo muy evidente, y es que el amor, la unidad, la paciencia y la paz, de igual manera, están relacionadas. Y deben ser practicadas. Pero lo interesante también es que ahí en Efesios 4, el apóstol Pablo dice un par de palabras, que sin duda deben hacernos meditar. Él primeramente dice en el verso 2, soportándonos unos a otros en amor. Y el verso 3, esforzándoos por preservar la unidad. Alguien que se esfuerza, la misma palabra, sin necesidad de ir más allá, la misma palabra esforzarnos, nos habla de agotamiento, nos habla de podemos claudicar, nos habla de algo contrario a la pereza. Esforzarse implica que tenemos que levantarnos de la cama, que tenemos que levantarnos de la silla, que tenemos que utilizar aquello que el Señor nos ha dado. ¿Cómo nos estamos esforzando nosotros para preservar o por preservar la unidad del Espíritu? ¿Cómo es que nosotros estamos dando ejemplo a la humildad? ¿Cómo es que nosotros estamos activamente procurando este amor que nos lleve a la unidad, a la paz los unos con los otros? Comportándonos como es digno del Evangelio. Vean todas las palabras que hemos visto hasta este momento que tienen una connotación de esfuerzo, de poner manos a la obra. Luchar, lo veíamos ahí en Filipenses, lo veíamos en Filipenses capítulo 1, la parte final. Comportarnos como es digno del Evangelio implica una conducta, lo vemos ahora acá en Efesios capítulo 4, soportándonos, esforzándonos. Sin duda, hablamos de una realidad que lejos de situarnos en una comodidad, muchas veces donde nos sentamos y esperamos que de alguna manera se vaya todo deseo egoísta en mi corazón, tenemos que ponernos a servir, tenemos que ponernos a amar, tenemos que practicar aquello que nosotros decimos que entendemos.
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. ¿Quién es un soberbio? Posiblemente si yo les pregunto a cada uno de ustedes, aún si me hago una autoexaminación, rápidamente voy a pensar en un soberbio, en una persona que habla mucho, que dice saber todo y conocer todo, y nosotros de alguna manera y ya muy entrenados para poder sacarle la vuelta a las cosas, decimos, no, yo todavía tengo mucho que aprender. Yo no creo que sea soberbio, ¿verdad? O sea, yo no, soberbio yo no, soberbios son aquellos que dicen que conocen ya todo, que saben todo, que hablan hasta por los codos. Mi hermano, no es necesario hablar con los codos para poder ser soberbio. Basta con vivir la vida a tu manera en contra de lo que Dios dicta en su palabra para poder darte cuenta que eres un soberbio. Porque de manera práctica, sin necesidad de hablar con los codos, de manera práctica y con tus acciones, al momento de ser esclavo de tu pecado y vivir para tus deleites, le estás diciendo a Dios, con tu conducta, Señor, yo sé cómo debo vivir mi vida. Eso es soberbia. Pues tú, de manera práctica, asumes que vives de una manera que es mejor que lo que Dios ya ha estipulado en tu palabra y te manda a practicar. No necesitas un posgrado, no necesitas haberte ido de intercambio para que pienses que puedes caer en la soberbia. No, mi hermano, tú y yo, en el momento que tomamos decisiones alejados de la palabra de Dios y buscando cumplir las cosas a nuestra manera, buscando satisfacer nuestros deseos y haciendo a un lado el consejo de Dios, estamos mostrando una soberbia, una tremenda soberbia. Pues delante de los ojos de Dios, sin duda, estamos siendo muy contundentes al hacerle ver al Señor, conmigo te equivocaste, Señor, porque la manera en cómo se deben vivir las cosas es así. Qué triste, ¿verdad? Pero es el engaño del pecado que nos ciega, y ese es el peligro a cada uno de nosotros. No podemos permitir que eso suceda. Antes bien, con humildad, vestidos como escogidos de Dios, dice el apóstol Pablo a los Colosenses. Mi hermano, la esperanza en la palabra de Dios nos permite poder ver el pecado en nuestra vida, el pecado que puede estar floreciendo, queriendo dar fruto, y nos anima y nos insta la palabra a combatirlo de manera activa. Por eso es que en Colosenses 3 el apóstol Pablo dice, vestíos como escogidos de Dios. Comportarnos como es digno del Evangelio, luchar unánimes, Filipenses 1, Efesios capítulo 4, soportándonos, esforzándonos, y ahora Colosenses capítulo 3, vístete. Todo esto, ¿qué implica? Hay que poner manos a la obra. Porque tu identidad, como lo estudiamos la semana pasada, tu identidad, esa licencia, dice ahí, salvo, que ha recibido amor, que ha recibido consuelo, que ha sido sellado por el Espíritu, primeros 2 versos de Filipenses 2. Muy bien, ¿esa es tu identidad? Bueno, esto es lo que se espera de ti. Nuevamente, Filipenses capítulo 1, comportarse como es digno del Evangelio, luchar unánimes. Efesios capítulo 4, soportándote unos a otros, esforzándonos por mantener el vínculo de la paz. Y ahora en Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13, vestíos como escogidos de Dios. Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. Compórtate, lucha, soporta, esfuérzate, vístete. Todas estas son, sí, mi hermano, imperativos, indicaciones, ánimos que vienen cargados con mucho amor, con mucha gracia, porque es una oportunidad que el Señor nos da a ti y a mí. No es para que nos amarguemos, no es para que nos aislemos, es para que vengamos y corramos al Señor. ¿Y sabes qué? Podamos decirle, Señor, yo ya no puedo esforzarme más, dame la fuerza. Señor, yo ya no sé, ya no entiendo cómo vestirme de humildad, de benignidad, de mansedumbre. Por favor, enséñame. Señor, yo ya estoy cansado de luchar en mis fuerzas. Por favor, ayúdame.
Nuestros fracasos deben dar lugar precisamente a responder en humildad a nuestro Dios y clamar por misericordia. Y lo más lindo, lo hemos estado estudiando en nuestro estudio por ahí en Lucas. Bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sabemos lo que el Señor dice ahí en Mateo capítulo 5 también en las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Quiénes son aquellos que manifiestan esta pobreza de espíritu? Aquellos que genuinamente reconocen que están en bancarrota y no pueden más. Que no pueden ni alzar el rostro al cielo, simplemente claman por misericordia. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, porque se han dado cuenta que en sus fuerzas no pueden. En nuestras fuerzas no podemos, mis hermanos. Luchar contra la jactancia implica un morir a nuestros deseos, implica morir a nosotros mismos, implica mirar a Cristo y entender este máximo ejemplo de amor y humildad y orar para que día con día podamos parecernos más a nuestro Salvador. Alejarnos de toda soberbia, toda práctica, todo hábito que nos está alejando cada vez más del Señor. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, termina el versículo 3 de Filipenses 2. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando, es decir, más allá de tener una simple opinión, se refiere a una conclusión. Estimar a cada uno o estimar a los demás como superiores a él mismo implica que lo pensó, que lo estimó, que lo calculó y que está de acuerdo. Señor, si esto es lo que tú dices en tu palabra, lo haré. Y les digo nuevamente, no con esa actitud soberbia de decir, pues sí, Señor, pero yo creo que te equivocaste porque yo a él, a ella, a él, a ella, ¿cómo lo voy a estimar superior? ¿Cómo lo voy a servir? No seamos soberbios. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo implica que debemos de entender la importancia de servir. El apóstol Pablo se identifica como el más pequeño de los apóstoles, el más pequeño de los santos en Efesios capítulo 3 y el primero de los pecadores en 1 Timoteo capítulo 1 verso 15. ¿Cómo nos identificamos nosotros? Aún en el ejemplo que vivimos delante de nuestros hijos, en el ejemplo que vivimos con otros. Versículo 4 de Filipenses 2, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los de los otros. En otras palabras, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La vida cristiana nos lleva a darnos cuenta que no se trata nada más de nosotros, que es una vida que se vive en comunidad, que se vive en familia. Y no podemos enfocarnos en nosotros. Y tal vez dirá alguno, mira hermano, con mis problemas tengo como para estar pensando en solucionar los problemas de los demás. Nadie te está pidiendo que vengas a solucionar los problemas de los demás. Eso no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que tengas presente a tu hermano. Y de acuerdo a tus posibilidades, tu corazón, que es lo más importante, puede estar alineado con las necesidades también de tu prójimo. Que en ocasiones va a meritar una amonestación, una exhortación, un ánimo. Pero aquí, porque rápidamente concluimos cosas equivocadas, ¿verdad? Aquí no dice dinero. Hay algo más importante que eso, hay algo que trasciende ese concepto material. Aquí nadie está diciendo de comida, de despensa, de casa. Aquí estamos hablando de un mismo sentir y de una humildad y de una disciplina, de un fruto que proviene de un corazón que tiene claro que su prójimo debe ser el objeto de un amor sacrificial. Y tengamos cuidado, no se trata de un ídolo, y tengamos cuidado, no se trata de voltear las prioridades. Sabemos que tenemos nuestras prioridades claras, primeramente con amar a nuestro Dios,
Y por supuesto, en el caso de los casados, atender su hogar. Pero esto no cancela lo que estamos leyendo aquí. La unidad es posible. Y esta unidad es posible cuando cedemos y cuando en amor damos prioridad al prójimo. ¿Cómo estamos dando prioridad al prójimo? ¿Cómo estamos haciéndole notar a mi hermano o a mi hermana que realmente está en mi corazón y que me interesa? ¿Con qué frecuencia le llamo? ¿Con qué frecuencia le pregunto cómo está? ¿Con qué frecuencia me ve ahí pasando tiempo? ¿O de acuerdo a mis posibilidades, ayudándole de alguna manera? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo le estás haciendo saber a tu prójimo que está presente en tu corazón? Y tengamos cuidado, ¿verdad? Hermanos con hermanos, sobre todo casados, hermanas casadas, hermanas. Pero también puede ser matrimonios con otros matrimonios, ¿verdad? Seamos prudentes. Seamos sabios. ¿Cómo le estoy haciendo saber a mi hermano que es importante para mí? ¿Te das cuenta cómo el versículo 4 y todo lo que hemos estudiado hasta ahora no es una carta enfocada a los pastores nada más, o a los pastores solamente, sino al cuerpo de Cristo? Porque no nos podemos cruzar de brazos como miembros del cuerpo y decir, esas son las obligaciones que deben hacer los líderes de la iglesia. No, mis hermanos, no nos equivoquemos. Tenemos mucho por hacer. Todo lo que hemos venido estudiando tan solo hasta ahora, de cómo debe ser vivida la vida cristiana, tiene que ver con tu vida y mi vida todos los días. El hecho de soportarnos, el hecho de esforzarnos, el hecho de luchar, el hecho de comportarnos como es digno del Evangelio, el hecho de vestirnos con aquello que honra al Señor, el hecho de no mirar solamente por lo nuestro, sino también estar dispuesto a ver la necesidad del prójimo, tiene que ver con todos nosotros. No para juzgar, no para evaluar, no para que los pastores tengan una lista y puedan decir, mira, este miembro está dándose sacrificialmente más que el otro. No se trata de eso. Recuerden, vivimos para la audiencia de uno solo, lo hacemos para el Señor. Lo hacemos porque el Señor nos manda a hacerlo. Y si somos siervos de Él, si somos esclavos de Él, si tú te defines como un hijo de Él, no tienes otra alternativa. Es muy claro. No hay otra alternativa. Esto es lo que el Señor demanda de ti y de mí. Primero a los Corintios capítulo 10, justamente en un sentido como un preámbulo de lo que leemos, que ha servido nuestro texto base en Primero a los Corintios 13. Por ahí en Primero a los Corintios capítulo 10, verso 24. Conocemos el verso 23, pues se utiliza mucho. Todo es lícito, pero no todo me conviene, o no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Verso 24 de 1 Corintios 10. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Mis hermanos, el apóstol Pablo, justo antes de que permita, inspirado por el Espíritu, desarrollar este precioso capítulo de 13 sobre el amor, que como preámbulo, como manera de ir construyendo el argumento y antes de llegar al capítulo 13, prepara a la audiencia, a los corintios y les dice, miren, lejos de buscar cada uno su propio bien, busca el de tu prójimo. Esta es la vida cristiana. Esta es la vida que honra al Señor. ¿Quién va a ver por mí entonces, hermano? El buen pastor. Salmo 23. El que aunque andes en valle de sombra de muerte, no habrás de temer, pues que Él estará contigo. El que te guía a esos pastos verdes. En mejores manos no puedes estar. No seas soberbio, no seamos soberbios. No busquemos las excepciones a la palabra. No nos vistamos de jactancia, de vanagloria, de orgullo, de soberbia. Vistámonos de mansedumbre, de humildad, de amor. Vistámonos de obediencia a la palabra. Mis hermanos, si el Señor lo ha dicho, es porque es lo mejor para nosotros.
Y si el Señor lo ha diseñado así, el propósito de su iglesia, es porque eso es lo que debemos hacer. A eso es a lo que nos debemos dedicar. Y no dejemos para mañana, no dejemos como una resolución del próximo año. El único camino a la humildad, el único camino a la unidad es la humildad. Pero lejos de pensar que podemos vivirlo en nuestras fuerzas, primero tenemos que darnos cuenta que si no entendemos cuánto hemos recibido de Cristo, verso 1 y 2, nunca podremos ver el verso 3 y 4 y entender la importancia de vivirlo y practicarlo. Simplemente no podremos. Cualquiera que se enaltece será humillado, Lucas capítulo 14, pero el que se humilla será enaltecido. Proverbios capítulo 16, verso 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Tal vez esto es una advertencia para tu vida, no lo sé. Tal vez no has dimensionado las consecuencias de tu soberbia, pero la palabra de Dios es muy clara. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Pero si hoy estás aquí es que hay esperanza. Si hoy estás aquí es que hay esperanza. Para que antes que vayas al precipicio y a causa de tu soberbia y tu altivez y tu jactancia, recibas consecuencias en esta tierra, ven a Cristo, ven a Él. Y pide que ese amor que has recibido, o ese amor que no conoces en caso que no seas creyente, pueda ser una realidad en tu vida. Clama por ayuda, pide, pero pide en humildad, genuinamente, con una actitud de pobreza de espíritu. Porque sabemos que un espíritu contrito y humillado nuestro Dios no va a despreciar. Porque sabemos que Él habita con ¿quién? El quebrantado y el humilde de espíritu que tiembla su palabra, Isaías 57, 15, Isaías 66. Él está cercano. Pero tienes que darte cuenta del engaño en el que has vivido. Y lejos de querer seguir escondiéndote detrás de justificaciones, que sea la palabra de Dios la que traiga luz y descubra por completo cuántas cosas en tu vida deben cambiar para la gloria de Dios. Y porque Él nos ama, es que nos ha dejado su palabra. Así que no seamos simples, no seamos ligeros, atendamos al consejo de la palabra de nuestro Dios y vivamos para su gloria, hermanos. Vamos a orar.